El Consejo Galáctico había visto a muchas especies intentar la prueba del depredador. Valientes guerreros de toda la galaxia, cada uno convencido de poseer la astucia y la habilidad necesarias para burlar la simulación de caza más peligrosa jamás creada. Los céfiros, con sus antebrazos y reflejos fulminantes. Los coritanos, con su camuflaje natural y sus púas venenosas. Incluso la poderosa vanguardia, de 3,6 metros de altura y piel blindada capaz de desviar rayos de plasma. Todos fracasaron estrepitosamente. El comandante Vex-9 observaba desde la plataforma de observación, con sus 6 ojos escrutando a la última generación de aspirantes con lo que solo podía describirse como aburrimiento cósmico. La cámara de pruebas se extendía kilómetros, una recreación perfecta de los entornos más hostiles conocidos por la civilización galáctica. Pantanos capaces de disolver bosques de huesos donde los propios árboles eran depredadores y valles donde la gravedad cambiaba sin previo aviso. Otro grupo cree tener éxito donde miles han fracasado, murmuró su asistente, Kira 7, con los tentáculos enroscados con diversión. La arrogancia de esta especie nunca deja de divertirme. Las mandíbulas de Vex-9 chasquearon en señal de acuerdo. La prueba de depredadores había sido diseñada por los antiguos arquitectos como la prueba definitiva. Solo aquellos que sobrevivían a sus horrores eran considerados dignos de unirse al cuerpo de cazadores de élite, la unidad militar más temida de la galaxia. En 300 ciclos, ni un solo ser la había superado. La generación actual parecía particularmente mediocre. Un atraxiano cuya confianza parecía inversamente proporcional a su experiencia real en combate. Una hembra sari que no dejaba de mirarse en sus pulidas garras de batalla. Y luego estaba el humano. ¡Oh, el humano! Vex-9 se rió cuando la solicitud de la capitana Mayacin llegó a su escritorio. Los humanos apenas habían salido de su infancia tecnológica, habiendo alcanzado la velocidad de la luz hacía solo 50 años estándar. Eran criaturas suaves y rosadas sin armas naturales, sin armadura, sin sentidos mejorados. ¿Qué podría hacer que este primate en particular pensara que pertenecía a los guerreros más letales de la galaxia? La humana se ofreció voluntaria, observó Kira 7, estudiando su bloc de datos. Sin reclutamiento, sin presiones de su gobierno. Simplemente pidió participar. Las tendencias suicidas son comunes entre las especies primitivas, respondió Vex-9 con desdén. Al menos su muerte será rápida. La simulación rara vez mantiene con vida a los débiles más de unos minutos. Abajo, en la cámara de preparación, Mayacin revisó su equipo por última vez. Equipo de supervivencia estándar, un arma de energía básica y raciones de emergencia que le durarían 3 días con suerte. Los demás concursantes habían traído suficiente armamento como para arrasar una pequeña luna. Llevaba un cuchillo, un trozo de cuerda y lo que parecía ser una colección de plantas al azar en una pequeña bolsa. El traxiano Vorak Prime se burló de sus preparativos. Humano, ¿te das cuenta de que esto no es una expedición de campamento? Sí, la simulación contiene superdepredadores que han llevado a civilizaciones enteras a la extinción. Maya levantó la vista de sus botas, ofreciéndole una sonrisa que, de alguna manera, logró ser a la vez amistosa y ligeramente inquietante. Gracias por el aviso. Lo tendré en cuenta. Las escamas de Vorak Prime se ondularon confundidas. ¿Se burlaba de él esta criatura? Imposible. Ninguna especie podría ser tan ingenua y aún así lograr viajar por el espacio. El Nexari Saraflux examinó a Maya con interés depredador. Tu fisiología indica que eres una presa, no un depredador. Tus ojos miran al frente, sí, pero tus músculos carecen de definición. Tus reflejos parecen adecuados en el mejor de los casos. Adecuado funciona más a menudo de lo que crees, respondió Ma, probando la tensión de su cuerda. Además, no vine aquí a ganar ningún concurso de belleza. La plataforma de carga se llenó con el leve zumbido de la energía de carga cuando se activó la cámara de pruebas. Las pantallas holográficas cobraron vida, mostrando la vasta naturaleza que les aguardaba. Una densa jungla dio paso a cañones rocosos que se fusionaban a la perfección con pantanos venerados. En algún lugar de ese paisaje de pesadilla, 3 artefactos antiguos esperaban ser recolectados. Encontrar los 3, llegar al punto de extracción y sobrevivir lo suficiente para contarlo. Simple en concepto, imposible en ejecución.
Concursantes, prepárense para la inserción, anunció la inteligencia artificial de la instalación. Su voz resonó por la cámara con precisión mecánica. Se les informa que no habrá asistencia médica disponible una vez que comience la simulación. La muerte es permanente. Retirarse no es una opción. Borak Prime flexionó sus considerables músculos, los implantes de combate brillaron bajo su piel escamosa. Sarah Flux extendió sus afiladas garras capaces de cortar titanio. Masin hizo crujir los nudillos y comprobó que su cuchillo estuviera bien sujeto. Las cápsulas de inserción se abrieron con silbidos neumáticos. Cada concursante sería lanzado a un lugar diferente, obligándolos a navegar solos por el terreno hostil. Maya se acomodó en su cápsula, notando con sombría diversión que se sentía notablemente similar a las cápsulas de desembarco que había usado durante su servicio militar en la Tierra. Algunas cosas parecían ser universales. Como advertencia final, la IA anunció: la simulación contiene organismos genéticamente modificados, diseñados para cazar y matar con la máxima eficiencia. Las armas estándar han demostrado ser ineficaces contra la mayoría de los especímenes. Procedan con extrema precaución. La cápsula de Maya se selló. A través de la pequeña ventana, pudo ver a Boro Prime haciendo los últimos ajustes a lo que parecía ser un cañón de plasma portátil. Sarah Flux estaba probando una especie de generador de escudo personal. Ambos parecían sumamente confiados en su superioridad tecnológica. Maya cerró los ojos y se concentró en su respiración. La voz de su abuelo resonó en su memoria, compartiendo historias de su tiempo en la selva amazónica durante las antiguas guerras de la Tierra. La tecnología falla, Maya. El equipo se rompe. Cuando todo sale mal, recurres a lo que te dio la evolución. Tu cerebro, tus instintos y tu voluntad de hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Las cápsulas despegaron. Vex 9 se recostó en su silla de observación. Múltiples pantallas mostraban los signos vitales y la ubicación de los concursantes. Borak Prime había aterrizado en la región del Cañón Rocoso, comenzando de inmediato la construcción de lo que parecía ser una posición fortificada. Sarah Flux había aterrizado en los pantanos, su agilidad natural le permitía navegar por el terreno traicionero con fluidez, y Maya Sin había aterrizado directamente en el corazón de la selva. Interesante. Y Kira 7 observó. La humana recibió el punto de inserción más difícil. ¿Casualidad, o alguien quería asegurar su rápida eliminación? Vex 9 no dijo nada. No le había mencionado a su asistente que los puntos de inserción no eran, de hecho, aleatorios. La reputación de la humana la precedía. 3 periodos de servicio en los entornos más hostiles de la Tierra. Especialista en supervivencia, experta en algo llamado guerra asimétrica. Su historial militar era clasificado, pero la poca información disponible sugería que había pasado un tiempo considerable en lugares donde las armas y tácticas convencionales resultaron inútiles. El dosel de la selva se cerraba sobre Mer como un techo viviente, filtrando la luz solar artificial en patrones cambiantes de verde y dorado. El aire estaba cargado de humedad y el zumbido constante de insectos que sonaban sospechosamente más grandes que cualquier cosa que recordara de la Tierra. Las enredaderas colgaban como cables naturales entre árboles enormes cuyos troncos podrían albergar ciudades enteras. Se movió lentamente, probando cada paso antes de comprometer todo su peso. El suelo se sentía esponjoso, compuesto por décadas de vegetación en descomposición. Algo grande se estrelló contra la maleza cercana, pero resistió el impulso de investigar. Regla número 1 de la supervivencia en la selva. Evitar el contacto innecesario hasta comprender el ecosistema local. Su prioridad era el agua. A pesar de la humedad, necesitaría una fuente fiable en cuestión de horas. La simulación estaba diseñada para ser realista, lo que significaba que la deshidratación la mataría con la misma eficacia que a cualquier depredador genéticamente modificado. Siguió la sutil pendiente del terreno hacia abajo, atenta al sonido del agua corriendo. 20 minutos después de descender, oyó gritos. El sonido provenía del cañón donde Borak Prime se había posicionado. Mia se detuvo, con la cabeza inclinada, analizando el audio. Los gritos tenían una cualidad particular que denotaba auténtico terror más que simple dolor. Algo había salido muy mal muy rápido. Los gritos cesaron de golpe. Bueno, murmuró Mia para sí misma, eso no es alentador. Continuó su descenso, moviéndose con aún más cuidado.
Lo que fuera que hubiera acabado con Borak Prime poseía suficiente potencia de fuego o astucia para abrumar a un guerrero traxiano fuertemente armado en una posición fortificada. Es bueno saberlo. El sonido del agua llegó a sus oídos antes de ver el arroyo. Burbujeaba alegremente entre las rocas cubiertas de musgo, con una apariencia engañosamente inocente. Maya se acercó con cautela, recordando su entrenamiento. Las cosas hermosas en entornos hostiles solían ser las más peligrosas. Se arrodilló junto al agua y realizó una serie de pruebas sencillas. Transparente, sin decoloración evidente, sin olor extraño. Se humedeció el dedo y se lo llevó a la lengua. Ligeramente metálico, pero sin sensación de ardor inmediata. Probablemente seguro para el consumo, aunque primero tendría que purificarlo. Mientras llenaba sus recipientes de agua, un movimiento en su visión periférica la dejó paralizada. Algo grande la observaba desde el otro lado del arroyo. Maya giró la cabeza lentamente, manteniendo un movimiento fluido y sin amenaza. Lo que vio le hizo comprender por qué los gritos de Borak Prime se habían detenido tan repentinamente. La criatura medía casi 2,4 metros de altura sobre 4 patas musculosas, su cuerpo cubierto de escamas que cambiaban de color para combinar con la vegetación circundante. 2 extremidades adicionales terminaban en lo que solo podría describirse como cañones de plasma orgánico, armas biológicas que pulsaban con energía contenida. Su cabeza parecía una mezcla entre un cocodrilo y algo sacado de las peores pesadillas de la humanidad, con hileras de dientes diseñados tanto para cortar como para aplastar. Lo más inquietante de todo eran sus ojos. Demostraban una inteligencia clara, estudiándola con el mismo enfoque analítico que ella aplicaba a él. No era una bestia sin mente. Era un superdepredador con la capacidad cognitiva de planificar, adaptarse y aprender. Maya permaneció completamente inmóvil, olvidando los recipientes de agua. Cualquier movimiento repentino probablemente desencadenaría un ataque, y no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades en un enfrentamiento directo. Las armas naturales de la criatura podrían vaporizarla antes de que pudiera desenvainar su cuchillo. En cambio, hizo algo que habría parecido una locura a cualquier otra especie de la galaxia. Sonrió y comenzó a hablar. Bueno, hola, guapa, dijo con tono familiar, con voz tranquila y firme. Me preguntaba cuándo conocería a algún lugareño. Eres absolutamente magnífica. La criatura ladeó ligeramente la cabeza, visiblemente sorprendida por su reacción. En su experiencia, las especies presa huían aterrorizadas o atacaban desesperadas. Esta pequeña criatura rosa no hacía ninguna de las dos cosas. Supongo que eres lo que le pasó a mi amigo con todas las armas sofisticadas. Maya continuó sentándose lentamente junto al arroyo. El pobre probablemente intentó abrirse paso a tiro sin parar. No era muy creativo. Metió la mano en su bolsa de equipo y sacó un pequeño objeto envuelto. Los ojos de la criatura siguieron el movimiento, los cañones de plasma cargaban con un zumbido bajo. Maya desenvolvió lo que parecía una especie de barra de comida y le dio un mordisco. Raciones de emergencia, explicó, masticando pensativa. Sabe a cartón, pero te mantiene vivo. No supongo que te interese compartir. No, pensé que no. Me pareces de los que prefieren la comida fresca y chillona. La criatura permaneció inmóvil, claramente insegura de cómo procesar esta situación sin precedentes. Sus instintos le decían que atacara, pero algo en el comportamiento de la humana provocó una respuesta diferente. No mostró miedo. No hizo movimientos amenazantes y parecía realmente interesada en la conversación más que en el combate. Maya terminó su barra de comida y devolvió el rapero a su bolsa. Sabes, allá en la tierra, pasé mucho tiempo en lugares como este, selvas, pantanos, lugares donde todo quiere matarte. El secreto es no intentar luchar contra el ecosistema. Tienes que formar parte de él. Se puso de pie lentamente, con movimientos fluidos y sin amenaza. La criatura siguió su movimiento, pero no disparó. Maya recogió sus recipientes de agua y los aseguró a su cinturón. Lo que pasa con los superdepredadores, continuó, alejándose del arroyo con deliberada lentitud, es que suelen ser territoriales. Has establecido esta zona como tu coto de caza, y lo respeto. Solo estoy de paso. No hay amenaza para tu territorio ni para tus fuentes de alimento. La criatura la observó retirarse, con la confusión evidente en sus extraños rasgos. Así no se suponía que debían desarrollarse los encuentros con sujetos de prueba. A estas alturas, debería estar alimentándose de carne fresca y preparándose para cazar al siguiente concursante.
Mia llegó al borde del claro y se detuvo. Ha sido un placer conocerte. Espero que podamos evitar futuros conflictos. Esta selva es lo suficientemente grande para los dos. Ella se fundió con la maleza con la fluida gracia de alguien que había pasado años aprendiendo a moverse por terreno hostil sin hacer ruido. La criatura permaneció junto al arroyo varios minutos más, procesando lo que acababa de ocurrir. En la plataforma de observación, Vex 9 observaba las pantallas en un silencio atónito. Todos los sensores de las instalaciones confirmaban lo que acababa de presenciar. Un humano se había topado con uno de los depredadores más letales de la simulación y había salido ileso. No gracias a una potencia de fuego superior ni a una tecnología avanzada, sino a una simple conversación y psicología conductual. La comandante Kira 7 susurró, con los tentáculos temblando de emoción. ¿Acaso ese humano acaba de negociar con un devastador? Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon rápidamente. Una señal de agitación extrema. Eso es imposible. Los devastadores están genéticamente programados para atacar cualquier forma de vida no nativa del lugar. Nunca han demostrado capacidad de autocontrol ni de pensamiento racional. Sin embargo, la evidencia está ahí mismo, en nuestras pantallas. La criatura tuvo múltiples oportunidades de matarla, pero decidió no hacerlo. Maya Sin se adentró en la selva, siguiendo los rastros de los animales y senderos naturales con la confianza de quien entendía la navegación forestal. Se movía siguiendo un patrón que parecía aleatorio, pero en realidad estaba cuidadosamente calculado para evitar marcadores territoriales y zonas de caza conocidas. La voz de su abuelo resonó en su memoria. La jungla no es tu enemiga, Ma. Es un ecosistema complejo con sus propias reglas y lógica. Aprende esas reglas. Respeta la jerarquía local y podrás sobrevivir en cualquier lugar. Una hora después de su encuentro con el devastador, escuchó la segunda ronda de gritos. Esta vez provenían de los pantanos, donde Sarah Flux había estado haciendo progresos impresionantes hacia el primer artefacto. Los gritos duraron más que los de Borak Primes, lo que sugería que los Nexari habían presentado una resistencia más contundente antes de sucumbir a los horrores que acechaban en las aguas festejadas. Maya se detuvo para consultar su brújula y mapa. 2 concursantes menos, 3 artefactos aún sin reclamar, y ni siquiera había comenzado la búsqueda del primer objetivo. Lo más sensato sería que se uniera a sus compañeros competidores en la otra vida que les aguardara a los sujetos de prueba fallidos. Pero Maya, si no había sobrevivido a 3, había cumplido misiones en los entornos más hostiles de la Tierra, apostando por lo seguro. Había triunfado haciendo lo que nadie esperaba, adaptándose a situaciones imposibles y encontrando soluciones creativas a problemas que superaban el pensamiento convencional. Sonrió con tristeza y se ajustó la mochila. La verdadera prueba apenas comenzaba. La ubicación del primer artefacto se había grabado a fuego en la memoria de Mer durante la sesión informativa. Tecnología de arquitectos antiguos. Lo llamaban un dispositivo cristalino, aproximadamente del tamaño de un puño humano, escondido en algún lugar del corazón de un árbol enorme que los lugareños habían designado como sagrado. Sagrado solía significar peligroso en la experiencia de Maya, pero también significaba predecible. Llevaba 2 horas rastreando el lugar cuando vio los huesos. Cubrían el suelo del bosque en una densidad cada vez mayor a medida que se acercaba a la zona objetivo. No eran restos antiguos erosionados por el tiempo, sino presas recientes. Algunos aún tenían restos de carne adheridos, y la marca de la quemadura sugería que armas de energía habían estado involucradas en la masacre que había ocurrido allí. Sujetos de prueba anteriores, murmuró Maya, examinando un cráneo que no pertenecía a ninguna especie que reconociera. Parece como si a todos se les ocurriera la misma brillante idea de ir directo a por los artefactos. El árbol, cuando finalmente lo vio, desafió todas las leyes de la biología que conocía. Se elevaba casi 300 metros en el aire, su tronco tan enorme que podría haberse tallado una pequeña ciudad en su base. Musgo fosforescente cubría su corteza, creando patrones que parecían cambiar y latir con su propio ritmo. Enredaderas colgaban de sus ramas como ascensores naturales, y el aire a su alrededor vibraba con una energía que le hacía doler los dientes. Más preocupantes eran las criaturas que lo llamaban hogar. Mia contó al menos 6 especies diferentes moviéndose por el dosel, cada una claramente adaptada para el combate aéreo.
Depredadores voladores con alas afiladas patrullaban el perímetro en formaciones organizadas. Algo que parecía una mezcla entre una araña y un avión de combate había tendido telarañas, creando barreras naturales que cortarían cualquier cosa lo suficientemente grande como para activarlas. De guardia en la base del árbol había algo que hacía que el devastador pareciera una mascota doméstica. El guardián medía 4,5 metros de altura sobre 6 patas, cada una terminada en garras capaces de atravesar la armadura de una nave espacial. La carapaza brillaba como obsidiana pulida, y los puertos de armas a lo largo de su espina dorsal sugerían que poseía suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. Lo más intimidante de todo eran las docenas de criaturas más pequeñas que se movían a su alrededor en perfecta sincronización, operando claramente bajo algún tipo de inteligencia colectiva. Mia se acomodó en una posición oculta a 50 metros de distancia y observó la zona objetivo durante 1 hora. El guardián no se movió de su posición justo enfrente de lo que parecía ser una entrada excavada en la base del árbol. Las criaturas más pequeñas patrullaban con patrones tan precisos que podrían haber sido programados por estrategas militares. Los defensores aéreos mantenían sus rutas con precisión mecánica. Cada aproximación que consideraba terminaba con su muerte. Un asalto frontal sería un suicidio. El sigilo era imposible con tantos sensores enfocados en el perímetro. Incluso si de alguna manera llegaba al árbol, no tenía ni idea de cómo navegar por su interior ni de cómo localizar el artefacto una vez dentro. Cualquier persona racional se habría retirado para planear un enfoque diferente. Maya Sin abrió su bolsa de equipo y comenzó a mezclar lo que parecía barro y materiales vegetales hasta formar una pasta espesa. En la plataforma de observación, Vex 9 había renunciado a toda pretensión de profesionalismo sereno. Caminaba de un lado a otro sobre sus 4 patas, con las mandíbulas chasqueando tan rápido que sonaban como disparos de ametralladora. Todos los análisis tácticos sugerían que la humana ya debería estar muerta. En cambio, parecía estar preparándose para algún tipo de proyecto de manualidades. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kira 7, estudiando las lecturas de los sensores con creciente confusión. Esas lecturas sugieren que está combinando flora local con compuestos del suelo. Se trata de algún tipo de ritual religioso humano realizado antes del suicidio. El desconocido Vex 9 admitió que sus patrones de comportamiento no coinciden con ninguna doctrina táctica conocida. O está loca, o posee conocimientos que nuestras bases de datos carecen. Maya terminó de aplicarse la pasta en la piel y la ropa, transformándose en algo que parecía más un trozo móvil de terreno selvático que un ser vivo. La mezcla enmascararía su calor y su olor, a la vez que le permitiría mimetizarse visualmente con el suelo del bosque. Y lo que es más importante, contenía compuestos químicos que confundirían los sensores biológicos de los que dependían la mayoría de los depredadores. Había aprendido la técnica de un antiguo contrabandista de los territorios del borde exterior que la había aprendido. De un etnobotánico humano que la desarrolló originalmente basándose en técnicas utilizadas por los pueblos indígenas de la tierra en la cuenca del Amazonas. A veces, las soluciones más antiguas eran las mejores. Moviéndose con infinita paciencia, Maya comenzó a acercarse al árbol. En lugar de intentar evitar los sensores del guardián, se movió siguiendo patrones que imitaban el ecosistema local. Un crujido por aquí, el movimiento de una rama por allá, siempre dentro de los ritmos naturales de la selva. Para cualquier observador, parecía no ser más que vegetación arrastrada por el viento o pequeños movimientos de animales. Las criaturas más pequeñas que patrullaban el perímetro pasaron a pocos metros de su posición varias veces, pero sus sensores no registraron nada amenazante. La pasta de camuflaje funcionó exactamente como estaba previsto, haciéndola invisible a los métodos de detección tanto biológicos como tecnológicos. Tardó 3 horas en recorrer 50 metros, pero finalmente Mia llegó a la base del enorme árbol. El guardián se cernía sobre ella, con los sistemas de armas zumbando con energía contenida. Estaba lo suficientemente cerca como para ver las escamas individuales de su piel blindada, lo suficientemente cerca como para oler el aroma a ozono de sus armas de energía, lo suficientemente cerca como para notar que en realidad no la buscaba. Intrusos. La cabeza del guardián se movía en barridos lentos y sistemáticos, pero sus ojos se centraban en el dosel superior en lugar del suelo. Sus sistemas de armas estaban orientados hacia arriba, diseñados para contrarrestar amenazas aéreas.
Las criaturas más pequeñas patrullaban en busca de ataques terrestres, pero estaban programadas para reconocer señales de amenaza específicas. El camuflaje de Mia la hacía invisible a sus sensores, volviéndola prácticamente inexistente para la red de defensa. Se deslizó entre el guardián como un fantasma, entrando en el árbol por una abertura tallada con herramientas que superaban la tecnología galáctica actual. El interior brillaba con la misma luz fosforescente que el exterior, pero los patrones eran más complejos, formando lo que parecía ser una especie de mapa tridimensional. El artefacto aguardaba en una cámara en el corazón del árbol, suspendido en un rayo de energía pura que zumbaba con poder. Llegar a él requería recorrer un laberinto de pasillos que parecían cambiar y transformarse según una lógica que Mer no pudo comprender de inmediato. Peor aún, los pasajes estaban custodiados por sistemas de defensa que habían reducido a los intrusos anteriores a sus componentes. Átomos. Mae estudió los patrones durante 20 minutos antes de que la solución se hiciera evidente. Los pasillos no eran aleatorios. Seguían la misma lógica orgánica que el propio árbol, cambiando en respuesta a los ciclos estacionales, los patrones de crecimiento y los ritmos naturales. Los sistemas de defensa se activaban solo cuando alguien se movía en contra del flujo natural. Empezó a bailar, no literalmente, pero su movimiento por los pasillos seguía patrones que imitaban el crecimiento natural, el cambio estacional y el equilibrio ecológico. Cuando el pasaje quería contraerse, se reducía. Cuando se expandía, fluía con él. Cuando las barreras de energía se activaban, esperaba pacientemente a que el ciclo natural las desactivara. El árbol la reconocía como parte de su ecosistema en lugar de como una invasora, lo que le permitía llegar a la cámara central sin desencadenar una sola respuesta defensiva. El artefacto era hermoso en su simplicidad alienígena. Un dispositivo que parecía contener una galaxia entera dentro de su estructura cristalina, latiendo con energías que hablaban a algo profundo del ADN humano. Mai se acercó lenta y respetuosamente, reconociendo el poder que estaba a punto de reclamar. Envolvió el artefacto en un trozo de tela natural y lo aseguró. En su mochila, comenzó el viaje de regreso a la superficie. Las defensas del árbol permanecieron pasivas, reconociendo su continua conexión con el orden natural que estaba diseñado para proteger. Al emerger del árbol, Maya encontró al guardián aún concentrado en las amenazas aéreas. Lo esquivó con el mismo silencio fantasmal que la había llevado al interior, comenzando el largo viaje hacia la ubicación del segundo artefacto. Los pantanos donde Sarah Flux había encontrado su fin se extendían kilómetros en todas direcciones, un páramo festejado de gases venenosos y plantas depredadoras. El segundo artefacto esperaba en algún lugar en lo más profundo de la marisma, protegido por criaturas que hacían que los guardianes anteriores parecieran mansos en comparación. Maya se detuvo en el borde del pantano para modificar su equipo y estrategia. El terreno allí requería diferentes técnicas de supervivencia, un camuflaje diferente y una comprensión completamente distinta del comportamiento de los depredadores locales. Pasó una hora preparándose antes de comenzar su aproximación, mezclando nuevos compuestos y ajustando su equipo. Para entornos acuáticos. El viaje a través de los pantanos se convirtió en una clase magistral de supervivencia adaptativa. Cuando enormes serpientes emergieron del agua turbia, Maya permaneció completamente inmóvil hasta que pasaron, reconociéndola como una parte inofensiva del entorno. Cuando las plantas carnívoras intentaron atraparla, se movió con la paciencia de quien entendía que el pánico era la forma más rápida de morir en un terreno hostil. El segundo artefacto yacía en el corazón de una enorme ciénaga, custodiado por algo que solo podía describirse como una isla viviente. La criatura era tan grande que ecosistemas enteros habían crecido sobre su lomo, camuflándolo como terreno natural. Solo el movimiento periódico de lo que parecían ser colinas delataba su verdadera naturaleza. Ma pasó 6 horas observando a la criatura antes de comprender sus patrones de alimentación. No cazaba activamente, sino que filtraba nutrientes del agua del pantano a través de órganos especializados a lo largo de sus costados. Cualquier cosa que perturbara su proceso de alimentación desencadenaría una respuesta violenta, pero el movimiento cuidadoso a lo largo de raíces específicas pasaría desapercibido. Llegó al artefacto tratando el lomo de la criatura como el ecosistema viviente en el que se había convertido. Se movió con el ritmo del viento entre la hierba, la paciencia del agua desgastando la piedra, la persistencia de la vida adaptándose a condiciones imposibles.
El artefacto esperaba en una arboleda de árboles cristalinos que había crecido del caparazón de la criatura. Maya la reclamó con la misma respetuosa eficiencia que había mostrado en el primer sitio. 2 artefactos menos, faltaba uno. La ubicación final de los artefactos hacía que los desafíos anteriores parecieran ejercicios de entrenamiento, pero aguardaba en un valle donde la gravedad cambiaba sin previo aviso, defendida por depredadores que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Los concursantes anteriores habían sido destrozados por fuerzas que ni siquiera podían ver, y mucho menos combatir. Maya se acercó al valle al atardecer, cuando las anomalías gravitacionales eran más estables. Había modificado su cuerda para convertirla en un complejo sistema de aparejo que le permitiría anclarse a objetos sólidos cuando la gravedad se invirtiera. Más importante aún, había pasado horas estudiando los patrones de los depredadores dimensionales, aprendiendo a reconocer las sutiles distorsiones visuales que marcaban su presencia. El descenso al valle requirió todas las habilidades de supervivencia que había aprendido. La gravedad la empujó en direcciones que no deberían haber existido. Los depredadores atacaban desde ángulos que desafiaban la física. El aire mismo parecía hostil a la vida humana. Pero Maya había crecido en un planeta donde el ecosistema, ella misma intentaba activamente matar todo lo que no pertenecía a su entorno. Había aprendido a leer el peligro en la forma en que caían las sombras, a percibir la amenaza en la cualidad del silencio, a encontrar seguridad en lugares donde parecía imposible sobrevivir. El último artefacto aguardaba en una estructura que dolía mirar directamente, cuya geometría seguía reglas que las mentes humanas no estaban diseñadas para procesar. Maya se acercó con los ojos entornados, usando la visión periférica y el instinto para navegar por espacios que parecían existir en más de 3 dimensiones. Reclamó el tercer artefacto y comenzó el viaje hacia el punto de extracción, atravesando un terreno que habría enloquecido a la mayoría de las especies. Las anomalías gravitacionales intentaron destrozarla. Los depredadores dimensionales la acechaban desde ángulos imposibles. La propia realidad del lugar rechazó su presencia con creciente violencia. Maya sonrió y siguió caminando. 6 horas después, se encontraba en el punto de extracción con los 3 artefactos seguros en su mochila. Estaba exhausta, deshidratada y cubierta de sustancias que probablemente violaban varias leyes de la química. Pero estaba viva y había tenido éxito donde miles de otros habían fracasado. El rayo de extracción la elevó de la simulación a la enfermería de la instalación, donde los equipos de emergencia esperaban para tratar las heridas que hubiera sufrido. En cambio, encontraron a una humana que parecía haber pasado un día agradable caminando por un terreno ligeramente desafiante. Vex 9 observó las lecturas de los sensores con total incredulidad. Imposible. La simulación está diseñada para ser imposible de ganar. Los arquitectos la crearon como la prueba definitiva de capacidad de combate, superioridad tecnológica y genio táctico. Maya entró en la plataforma de observación, todavía con su camuflaje improvisado, aún cargando equipo que parecía haber sido ensamblado con escombros de la jungla. Colocó los 3 artefactos sobre el escritorio de Vex 9 con la confianza despreocupada de quien acaba de completar un ejercicio de entrenamiento rutinario. Buena simulación, dijo con tono informal. La diversidad biológica era particularmente impresionante. Quien diseñó el ecosistema realmente entendía las relaciones entre depredadores y presas. ¿Cómo? Logró preguntar Vex 9. ¿Cómo sobreviviste a desafíos que han matado a los guerreros más grandes de la galaxia? Maya se encogió de hombros. Un gesto peculiarmente humano que, de alguna manera, lo decía todo. Construiste la simulación para probar la capacidad de combate. Firepower and technological advantage. But survival is not about any of those things. Survival is about understanding that you are not separate from the environment. You are a part of it. She pointed to the displays showing the devastation left by previous contestants. Altose warriors tried to conquer the simulation through force. They saw it as an enemy to be defeated rather than an ecosystem to be understood. The moment they started shooting, they marked themselves as threats to be eliminated. Kira 7S tentacles breathed with excitement. But the predators, the defenses, the impossible terrain, were all operating according to natural laws. Mia finished. Predators hunt prey that acts like prey. Defense systems activate against actual threats. Impossible terrain becomes navigable when you stop trying to fight it and start working with it instead. She smiled at their bewildered expressions. On Earth, we have a sign. When you find yourself in a hole, stop digging.
Your simulation was not designed to test compatibility. It was designed to test wisdom. Vex 9S mandibles click slowly as the implications sank in. Architects. They were not testing warrior capability. They were testing ecological understanding, survival wisdom. Exactly. The Hunter Corp is not meant to be an army of conquerors. It is meant to be composed of individuals who understand that true strength comes from harmony with your environment, not dominance over it. Maya-Sin became the first being in galactic history to pass the Predator test. She also became the first human to join the Hunter Corps, where her unique perspective revolutionized their approach to survival training and tactical doctrine. But more importantly, she proved that sometimes the most primitive species possess the most advanced understanding of what it truly means to survive in a hostile universe. The galaxy would never underestimate humans again.